Hoy estamos iniciando la serie de estudios de la fe de Jesús. Le haré algunas preguntas y usted dará las respuestas de acuerdo a los textos bíblicos que leerá. Comencemos. ¿Cuántos dioses existen? Busque en el libro de Efesios en el capítulo 4 y el versículo 6. Léalo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuántos dioses existen? Un solo Dios. Correcto. Solo hay un Dios. El gran rey de Babilonia, Nabucodonosor, que era adorador de muchos dioses, llegó a exclamar que no había otro Dios como el Dios de Daniel. Allí está en el libro de Daniel, en el capítulo 3 y el versículo 9. Quiero compartírselo. Escuche con atención. Daniel 3:29. Por tanto, proclamó un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Así fue como el rey Nabucodonosor exaltó al Dios del cielo, diciendo que no hay otro como Él. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Lea usted en San Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios es espíritu. Correcto. Excelente respuesta. Dios es espíritu. A veces queremos ver algo para creer y para adorarlo. La Biblia dice que Dios es espíritu. Y es una realidad que Dios está aquí en este momento. Que Dios está en todo lugar. Está en su corazón también. Vayamos a la otra pregunta. ¿Cuáles son las tres personas de la Trinidad? Lea usted en San Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las tres personas de la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Excelente respuesta. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre Celestial envió a su Hijo para darnos salvación. Fue Emmanuel, Dios con nosotros. Habitó con nosotros. Sufrió, padeció y murió por nosotros. Ascendió a los cielos, pero Él está presente ahora, en este momento, a través de su Santo Espíritu. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo es el carácter de Dios? Lea usted en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo es el carácter de Dios? Dios es amor. Muy bien, Dios es amor. Claro que sí. La solución de todos los problemas que el individuo tiene está en volverse a Dios. Los brazos del Señor están siempre abiertos para recibir con amor y misericordia a cualquier persona que arrepentida de todos sus pecados viene a Él. Esta es la siguiente pregunta. ¿Cómo se considera Dios hacia el hombre? Lea usted en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca seremos semejantes a Él, porque lo veremos como es Él. ¿Cómo se considera Dios hacia el hombre? Como un padre. Correcto.
El Señor nos considera a nosotros como sus hijos, porque Él nos creó, Él nos hizo. Jamás Dios abandonaría a sus hijos, aquellos que claman a Él. Si tú como padre que eres, o madre, estás dispuesto o dispuesta a hacer muchas cosas por tu hijo o por tu hija, Dios lo está más. Con esa confianza debemos nosotros acercarnos al Padre Celestial. Otra pregunta, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? Busque el Salmo 40, del versículo 1 al 3, y dígame qué dice Dios. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre leña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán, y confiarán en Jehová. ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? Sí, Dios se preocupa. Claro que sí. Esta tarde yo tenía un problema muy serio. No sabía qué hacer al respecto. Era un asunto de trabajo. Oré al Señor y momentos después tomé la decisión de ir al centro, y allí en el centro me encontré a una persona, y era la persona que Dios puso en mi camino para ayudarme a salir adelante con ese problema que yo tenía. Y así como estas historias te puedo contar muchas. Son muchos los milagros que Dios ha hecho en mi vida, y seguramente Dios lo ha hecho también en tu vida. Así que con toda certeza tú y yo podemos decir que Dios se preocupa por nosotros. Le pregunto, ¿qué decisión va a tomar usted después de haber escuchado estas preciosas enseñanzas? Número 1. Respetar el nombre de Dios, según nos enseña Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. 2. Obedecer a Dios. Hechos 5:29 dice: Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Número 3. Poner a Dios en primer lugar. Mateo 6:33 nos dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 4. Amar a Dios de todo corazón. En Mateo 22:37 leo: Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Felicidades por la decisión que ha tomado. En este momento quiero compartirle una ilustración. Félix de Nola, devoto cristiano, huía por las montañas perseguido por sus enemigos. Llegó a una cueva y se refugió en ella. Una araña tejió una tela que cubrió la entrada de la gruta. Los perseguidores, al ver la telaraña, siguieron de largo. Entonces Félix dijo: Donde está Dios, la telaraña es una muralla. Donde no está Dios, la muralla no es más que una telaraña. Ahora le invito para que escuche con atención las palabras de este hermoso canto. Después de haber estudiado la santa palabra de Dios y ver cómo Dios es un Padre amante y tierno, y que se preocupa por sus problemas, ¿cree usted en Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Promete usted amarle y obedecerle como a su Padre Celestial? Creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Prometo amarle y obedecerle como a mi Padre Celestial. Oremos. Padre Celestial, esta persona ha escuchado tu santa palabra y ha tomado la resolución de confiar en ti como un Padre Celestial. También cree que tú le amas y está dispuesta a obedecerte. Ayúdale
para que esta decisión sea una realidad en su vida. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén. La siguiente lección dará respuestas a las siguientes preguntas. ¿Quién o quiénes escribieron la Santa Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿De qué habla o trata? ¿Es cierto que cada iglesia tiene su propia Biblia? ¿Cuántos libros contiene la Santa Biblia? No se pierda la siguiente lección. La Santa Biblia.